Saludos, ¿qué tal? Desde la ciudad de Miami les saluda Aurelvis Cabrera y este espacio político de Radio Latinísima. Aquí hablamos todos y, por supuesto, analizamos temas de interés. La política en los Estados Unidos bastante movida. Desde que llegó Donald Trump al poder, la noticia política se ha empoderado en los principales titulares de las principales agencias de noticia a nivel nacional y también a nivel global. Recientemente, ¿qué ocurrió en la ciudad de Nueva York? Bueno, un candidato abiertamente socialista demócrata arrasó en las elecciones para la alcaldía. ¿Por qué los neoyorquinos le dieron el voto a un socialista en el contexto actual? ¿Por qué Sohan Mamdani, una persona que viene del pueblo y de familia de migrantes, arrasó en las elecciones para la alcaldía de Nueva York? Son temas que vamos a analizar y que te vamos a poner en contexto. Recuerda que me puedes sintonizar, como siempre, de 5 a 6 de la tarde a través de Euforia, la plataforma de Univisión. Ahí está Radio Latinísima. También puedes verme en formato de televisión por Fire TV, Roku, y para la República Dominicana en emisión nacional a través de Vega TV, un canal de la isla. Y también para los dominicanos que viven en la ciudad de Nueva York, ahí estamos a través de tu televisión, TV Quisqueya, cada viernes a las 7 de la noche. Así que comenzamos el análisis después de esta pausa. Imágenes impactantes de la Gran Manzana, en la capital del mundo, Nueva York, por supuesto. Vimos al candidato, a este político Sohan Mamdani, caminando por avenidas importantes de la ciudad con muchísimo pueblo. Hay populismo con la llegada al poder de este señor. Piensa realmente llevar el modelo socialista comunista, como dice Donald Trump, a la ciudad de Nueva York. Bueno, para analizar eso voy a conversar con dos figuras públicas de la comunidad cubana aquí en la ciudad de Miami. Es una analista política, la primera, ya la he tenido en otras oportunidades, Maribel Balvin. Bienvenido una vez más aquí a Frente a Frente. Es un gusto tremendo. Muchas gracias por la invitación, un placer. Claro que sí. Y tenemos otra mirada, una mirada ahora muy actual a través de las redes sociales. Él es Jorge Millar, es influencer, se dedica principalmente a hacer a través de las redes sociales y de la creación de contenido, denuncias públicas de todos los acontecimientos que están ocurriendo aquí en la nación. Así que bienvenido al espacio una vez más. Pues muchas gracias, por la invitación, un tremendísimo placer estar aquí con ambos. No, el placer es para el equipo de producción. Por cierto, antes de entrar en el debate, quiero ponerlos en contexto. Aquí en el programa hemos hablado muchísimo sobre la derrota del movimiento hacia el socialismo, el partido político de Evo Morales en Bolivia, que recientemente, después de 20 años, perdió las elecciones. Rodrigo Paz, un conservador, ganó las elecciones en Bolivia. Recientemente se estuvo proclamando como presidente y estuvo denunciando que encontró un país con un déficit fiscal que supera los 10.000 millones de dólares. Encontró corrupción, un país con reservas de gas y litio que realmente no tiene economía, no tiene dinero para enfrentar la crisis que ha estado azotando a la nación por 20 años, una economía quebrada y una inflación. Quiero ponerlos en contexto principalmente a los invitados y también a la audiencia. Vamos a ver un trabajo precisamente de la toma de posición del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. Yo tengo las alarmas sobre él. Se salió del tratado
TCP El Alba, eso que creó Chávez y Fidel Castro en su momento, pero hay una entrevista que a mí me ha dado mucho, me ha encendido las alarmas principalmente porque un periodista de la CNN le estuvo preguntando a Rodrigo Paz si en Cuba había una dictadura. Él nos respondió que sí había una dictadura. Evadió la pregunta con una respuesta bastante interesante. Dijo que en Cuba no había democracia. Así que hay mucha euforia con la llegada al poder de este conservador. Estaremos viendo un cambio fraude en Bolivia. El partido de Evo Morales se habrá camuflajeado y habrá apoyado al nuevo presidente. Vamos a ver la toma de posición y después regresamos. El mandatario inició en las últimas semanas un acercamiento con Estados Unidos sin relaciones diplomáticas desde 2008, tras 20 años de gobiernos socialistas en Bolivia. El economista de 58 años es hijo del expresidente Jaime Paz. Nunca más una Bolivia aislada, sometida a ideologías fracasadas, ni mucho menos a una Bolivia de espalda al mundo. Nunca más una Bolivia aislada al mundo ni de espalda al mundo. Bolivia vuelve al mundo y el mundo vuelve a Bolivia. Por eso nuestros brazos están abiertos. Gracias, gracias, gracias. Su discurso marcó distancia de sus predecesores, los izquierdistas Evo Morales y Luis Arce. Paz, que ganó el balotaje en octubre al frente del Partido Demócrata Cristiano, recibe un país con una aguda crisis económica por escasez de dólares y combustibles. La inflación interanual a octubre fue de 19% después de alcanzar un pico de 25% en julio. Paz afirmó que buscará que el país vuelva a producir, abrir la economía, atraer inversiones, reducir los aranceles para bienes que no fabrican y modernizar el sistema energético y digital. También prometió un gobierno de la innovación, de la ciencia, de la tecnología y del futuro verde. Aseguró que el desarrollo económico irá de la mano del respeto del medio ambiente. Miren, Bolivia tiene una oportunidad histórica. Por primera vez en muchos años tenemos las condiciones para emprender reformas profundas que el país necesita. El gobierno saliente de Luis Arce agotó casi todas sus reservas de divisas para sostener una política de subsidios universales a la gasolina y el diésel. Paz ha prometido recortar más de la mitad de los subsidios a los combustibles, aplicar una ambiciosa descentralización y un programa de capitalismo para todos, que pone el foco en la formalización de la economía, la eliminación de trabas burocráticas y una reducción de impuestos. Mientras Bolivia da un giro a la derecha, Nueva York se va por la izquierda. Llevo años, y voy con la analista demócrata Maribel Balbín con esta pregunta, llevo años escuchando de que los demócratas van a traer el socialismo a los Estados Unidos. La pregunta es, ¿puede los demócratas traer el socialismo con la figura de Mamdani a los Estados Unidos, o la Constitución de los Estados Unidos es tan grande que permite que una persona que se declare socialista pueda tener un cargo político dentro de un país capitalista, cuna de la democracia? Bueno, absolutamente, y por eso es que somos el país que somos, ¿no? En cuanto a si la influencia que pueda tener Mamdani es muy pequeña. Si vimos bien las elecciones del martes donde él gana en Nueva York, y sabemos que definitivamente fue algo sui generis, tenemos que también tener en cuenta el hecho de que Nueva York es simplemente Nueva York. Parecido a Nueva York tenemos un par de otras ciudades alrededor del país, como lo de Chicago, Los Ángeles, donde existen estos grupos progresivos, que en realidad están más bien callados la mayor parte del tiempo y no participan. Lo que sí vimos en Nueva York fue que este grupo, que normalmente no sale a votar, no se involucra, definitivamente se involucró y salió a votar en la forma que votaron. Lo que él sí hace definitivamente no es necesariamente que el resto de los demócratas vamos ahora a ser demócratas sociales o demócratas socialistas. Que lo que también tiene mucha diferencia lo que es socialismo y lo que es comunismo, como sabemos tú y yo, pero que aquí específicamente, por ejemplo, en Miami, el significado es el mismo. Hemos oído a los oficiales electos hablar de que Mamdani es un comunista, lo cual no es algo que se ha identificado como tal. Pero en cuanto a si puede suceder eso o si de repente eso es lo que va a hacer el Partido Demócrata, absolutamente no. Y específicamente en lugares como aquí Miami-Dade County, por ejemplo. Los demócratas de aquí Miami somos centristas por la mayoría y tenemos muy bien enfocado qué es lo que significa ser demócrata aquí.
Y eso es lo que hizo Nueva York. ¿Qué es lo que significa ser demócrata en Nueva York hoy? Es con esa mayoría, la cual tenemos que explicar un poco también que él ganó con solamente el 51.4% del voto, menos votos que ningún otro alcalde demócrata anteriormente. Adams se ganó como por 17, antes de eso, todos los puntos han sido mucho más. Él salió con 51.4, o sea, que es una un gran triunfo por la forma en que se llevó a cabo. Y como te decía anteriormente, los votantes fueron votantes nuevos, fueron votantes jóvenes. Vimos cuántos entre los años, la edad de 18 y 34 años, el mayor porcentaje que ha votado en Nueva York en casi nunca. Vimos los voluntarios, tenía 100,000 personas tocando en puertas. En 100,000, eso es una cantidad inmensa. O sea, todo el crédito se le da a la forma en que esa campaña se llevó a cabo, en la forma que él conectó con el votante, pero al mismo tiempo, en esa misma noche vimos a New Jersey y a Virginia con 2 demócratas mujeres que salieron gobernadoras. Son contiendas mucho más importantes que lo que es en realidad la alcaldía de Nueva York. Y ahí tenemos a 2 mujeres de centro demócrata, pero con el mismo mensaje de Mamdani, que fue la economía, la asequibilidad, la falta de cómo poder triunfar en este país nuevamente, y el sueño americano. O sea, el mensaje fue el mismo, pero lo vemos con ganan con mucho más puntos también estas 2 mujeres que Mamdani, pero el hecho de que él se declara como tal es lo que le hace más esta conversación que estamos teniendo hoy, ¿no? Claro que sí. Y fíjate qué interesante, el propio Donald Trump, en su papel de presidente, usó las redes sociales, y voy a conversar ahora con Jorge Millar, es un influencer. ¿Con quién mejor para hablar de redes sociales que no sea una persona que vive, ¿no? A través de las redes sociales? Qué interesante cómo él convocó y estuvo diciéndole al pueblo de Nueva York que si votaban por Mamdani sería un error y que le iban a quitar al gobierno local, en este caso de la ciudad, los fondos del gobierno federal. Yo te quiero preguntar, ¿sirven las redes sociales para hacer campaña? ¿Sirven las redes sociales para posicionar a un político? ¿Tu visión como un influencer? Vamos a comenzar por ahí. Bueno, no es que sirvan, es que son el método actual para poder llegar a las personas, al electorado. Si no utilizas las redes, no estás haciendo absolutamente nada a día de hoy. Es las redes el método. Por eso es que, por ejemplo, a mí me han contactado de oficinas de senadores, demócratas, los he conocido, he hecho videos, incluso cuando yo tengo casi 1 millón de seguidores entre todas mis redes, pero no soy de los más grandes en términos de los seguidores hispanos, pero tengo una audiencia bastante considerable, y aún así la inmensa mayoría de los políticos hoy se dan cuenta que es a través de las redes el método principal a través del cual llegar al electorado. Sin ninguna duda, ese es el método, y quien no lo utilice fallará inevitablemente. Tú que creas contenido político y tu contenido principalmente es de denuncia, según tu punto de vista, todo lo que estamos viendo aquí en los Estados Unidos, ¿es una muy buena opción para el pueblo neoyorquino la presencia de Mamdani como su alcalde? A ver, yo no vivo en New York, realmente no soy quien para decir qué es lo que es mejor para los neoyorquinos y qué no, porque cada ciudad tiene sus características peculiares. He visitado la ciudad un par de veces y realmente no soy quien para decirle a las cientos de miles de neoyorquines que ejercieron su voto qué es lo mejor para ellos. Yo sencillamente creo que Mamdani existe en un ambiente determinado y ese ambiente es lo que determina su elección. ¿Quién estaba corriendo contra Mamdani? ¿Cómo? A ver, probablemente si me hubiera postulado yo, igual le hubiera ganado a Cuomo. Está corriendo contra un hombre que tiene un historial terrible en la ciudad de New York y en el estado de New York. Entonces, básicamente cualquier candidato, tuviera el apellido que tuviera, fuera socialista o no socialista, alguien con el carisma de Mamdani, una persona joven, porque evidentemente él tiene un gran carisma, hubiera ganado las elecciones, por más o menos margen. Pero si es lo mejor o no para New York, eso estará por verse. Como dijo la otra invitada, él tiene un poder muy limitado en la ciudad de New York y habrá que ver
cuáles de sus políticas pueden ser llevadas a cabo, cómo se paga por ellas y cuál es finalmente el resultado en la ciudad de sus políticas. Pero todo esto está por ver aún. Claro que sí. Maribel, regreso contigo. Quiero tu lectura especializada como demócrata que lleva muchísimo tiempo en el partido y que conoce muy bien temas sociales y temas económicos de la ciudadanía en general. Y quiero que a través del espacio, ¿no?, puedas decirme cuáles fueron los factores sociales y económicos que realmente le dieron el triunfo a Mamdani ante los demás que se postularon también para la alcaldía. Sí, y cuando hablamos de la demografía específica, ¿no?, de Nueva York y quiénes fueron sus votantes, existe un grupo que está fuera del juego, como podríamos decir, que son personas que se han graduado de la universidad recientemente, en el último 1 o 2 años, que de repente no encuentran trabajo, no tienen dónde trabajar como para poder utilizar lo que estudiaron. Ujú. Este fue un gran grupo de personas educadas, porque sabemos, cuando hacemos quién vota por quién, sabemos, por ejemplo, el votante de Trump es un votante de menos educación. Aquí mismo, cuando miras las estadísticas de cómo fueron los votantes de Mamdani, tiene este gran número, como te decía anteriormente, entre 18 y 34 años de edad, donde fueron totalmente, se embullaron, ¿no?, con este nuevo mensaje, el mensaje de cómo podemos hacer de poder vivir en esta ciudad, pagar la renta, comprar la comida, el tráfico, el tránsito, quizás utilizar donde sea gratis. O sea, él identificó todos los temas que en estos momentos, que es la economía, que es lo que, como te decía anteriormente, los demócratas a través de todo el país han identificado como mensaje, el problema de la salud, muy, muy centro también, y fue el poder llevar ese mensaje, identificarse en ese mensaje, como te decía anteriormente, porque al fin y al cabo las personas, el voto es bastante emocional. Aparte de la ideología y de repente tú eres de un partido u otro, cuando tú vas a las urnas, especialmente en las elecciones presidenciales, es algo más bien emocional. Tú te conectas, te identificas con la persona. Y lo que vimos fue que sí, un gran número en Nueva York se identificaron con él. Podemos también ver, por ejemplo, que esto no necesariamente es una panacea, como decía Gucci. En Chicago, por ejemplo, el Brandon Johnson. Brandon Johnson fue más o menos una figura como Mamdani, progresista, salió con todo este entusiasmo. En este momento tiene una aprobación del 6%. So, tenemos que ver a ver qué pasa en el próximo año o 2 años, qué es lo que hizo, qué es lo que pudo hacer y cómo pudo entonces deliver, ¿no? Claro. Poder traer las promesas a hechos. Y ahí es donde vamos a ver qué trabaja o no trabaja con él. La próxima pregunta es para los dos, así que Carolina me lo puede subir a los dos ahí en la pantalla. Y quiero hablar sobre la estrategia política nacional de Donald Trump. Tiene una estrategia política desde que llegó a la Casa Blanca. Lo vemos muy frontal contra la comunidad hispana, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué representa Mamdani para la estrategia política de la administración actual? Comienzo por Gucci y después con Maribel. Realmente yo pienso que si hay una comunidad que puede dar al traste con el movimiento MAGA en las próximas elecciones, es la hispana. A día de hoy, Donald Trump y su ambiente político, a pesar de tener a Marco Rubio como secretario de Estado, etcétera, se ha dedicado desde el día 1 a perder a su comunidad hispana, los que votaron por él. Son movimientos extremistas todos, violadores de los derechos humanos abiertamente, no solamente de hispanos, sino de residentes y de ciudadanos que lucen hispanos en los ojos de estas autoridades. Y realmente, por ejemplo, cuando tú ves no sé si lo saben, pero cuando ustedes entran, por ejemplo, a la página oficial del Departamento de Homeland Security, todas las propagandas que existen en esa página oficial son de hombres blancos y ojos azules. Todas y absolutamente todas. Es un movimiento de white supremacists y yo nunca pensé tener que decir esto del partido de alguna vez fui parte, pero a día de hoy se ha convertido en un movimiento de supremacía blanco, total y completamente abierto, donde los hispanos, usted, yo, la señora, todos somos el enemigo de una manera u otra, y más tarde tomaremos en la parte de adelante de la fila y nos atacarán a nosotros. Es una cuestión, ya no es práctica, es una cuestión humana, no es política, es humana, y a mi juicio, por lo que me llega a mí me escriben diariamente decenas y decenas de personas, hay miles y miles de personas sufriendo
miles y miles de familias separadas, miles y miles de personas que tienen un miedo horrible a día de hoy y están en las penumbras a día de hoy. Yo te puedo decir, yo que recibo esa información porque tengo tantos seguidores, tengo cientos de miles de seguidores y millones de vistas mensualmente, el dolor que hay en la comunidad hispana hoy es un dolor enorme, enorme, y eso se reflejó en las urnas en Virginia, en New Jersey, se va a reflejar en las urnas en todos lados. Porque no es solamente a los indocumentados son padres de personas que son ciudadanos. Es decir, son los abuelos de personas que son ciudadanos. Eso se va a reflejar de una manera brutal en las próximas elecciones. Estoy seguro que al menos que tengan un instinto suicida incurable, ellos van a tratar de revertir eso de alguna manera en los próximos meses, mientras se acercan las elecciones del 2026, en parte utilizando a Mamdani, tú sabes, con esta cuestión de que si es un comunista, de que si esto, si lo otro, tratando de poner en contraposición el racismo con el comunismo, sabe Dios cómo, y de alguna otra manera también walking back las cuestiones esto de los raids de ICE. Muy probablemente mientras se acerca el 2026, las elecciones, veremos menos presencia de CBP y de ICE en las ciudades intentando, digo yo, si es que son racionales aún, intentando ganar un poco hacia atrás el voto hispano que han perdido absolutamente hoy, con excepción obviamente de la ciudad de Miami, que todos sabemos que el culto es grande. Maribel, quiero saber tu punto de vista sobre las políticas de Trump y el impacto de Mamdani, principalmente en esas políticas. Y importante esto que decía Gucci, el impacto que puede tener en las elecciones de medio término el próximo año 2026. Sí, Aurelvis, esa es una pregunta clave, porque por ejemplo, para mí, mirando lo que sucede todos los días, no. Algo que yo fui republicana, by the way, en otro tiempo, y tengo todavía muchas amistades en el Partido Republicano que no son trumpistas. Una cosa es ser republicano y otra cosa es ser trumpista. Yo les digo totalmente, yo no entiendo cuál es la estrategia, como decía Lucy. Si lo que queremos es ganar en el 26, los republicanos, hablando de ellos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo tú vas a estar constantemente haciendo cosas que te van a quitar votos en el 2026? ¿Cómo tú vas en este momento con el cierre del gobierno? Simplemente lo que los demócratas pudimos decirle a los pueblos americanos fue: el Partido Republicano no le interesa tu salud, al Partido Republicano no le interesa tu bienestar, al Partido Republicano no le interesa que tu familia se la estén sacando del país, aunque no sean delincuentes como dijeron que iban a hacer al principio, ¿no? Por lo tanto, yo no entiendo la estrategia, por qué constantemente están yendo contra el bienestar del pueblo. Hablando de aquí de Miami, como decía Gucci, estamos hablando de los sellos de alimentos. Okay, tú sabes la cantidad de personas que reciben sello de alimento en la ciudad de Miami, Miami-Dade County, son números altos, grandes, más que en otros lugares del país. En este momento no lo están recibiendo. Esa persona, no importa que sea republicana, que sea demócrata, simplemente se le está impactando su calidad de vida, su poder mantener a sus hijos, poner comida sobre la mesa. Mientras tanto, el presidente va a una entrevista que hizo con Fox anoche, creo que fue antes de anoche, dice que no, que el costo de vida está bajo, que los alimentos están bajando de precio, que la gasolina está más barata. Entonces pensamos, ¿qué información le están dando al presidente para pararse y decir esas cosas al pueblo cuando tú me estás diciendo a mí que está pasando eso? O sea, yo estoy mirando el programa, sé que la comida está más cara, pero el presidente me está diciendo, no, tu comida está más barata. Yo no entiendo, como te decía anteriormente, la estrategia, porque el ampliar la base ha sido siempre un problema para el presidente. Tú llegas con cantidad de votos y la idea es de que vas a ampliar y ellos van a estar reduciendo, como decía Bush, reduciendo. Y el 2026 yo te digo tranquilamente que no hay forma que los republicanos puedan ganar. Claro. Vamos a recordar la victoria de Mamdani ahí en Nueva York. La agencia francesa de prensa AFP estuvo reportándola y quiero colocar el video para que la audiencia que no estuvo al tanto de las noticias que se generaron desde los Estados Unidos pueda recapitular a través de este video cómo fue la victoria de este personaje político que ha dado mucho de qué hablar. Veamos. El candidato demócrata nacido en Uganda en una familia de origen indio y naturalizado estadounidense se autodenomina socialista e hizo campaña prometiendo reducir los costos de vida para los neoyorquinos de a pie. Su victoria ocurre en medio de los feroces ataques a sus políticas y a su herencia musulmana por parte del presidente Donald Trump, las élites empresariales y los medios conservadores.
In this moment of political darkness, New York. En este momento de oscuridad política, Nueva York será la luz. Aquí creemos en defender a aquellos a quienes amamos, ya sean inmigrantes, integrantes de la comunidad trans o una de las muchas mujeres negras a las que Donald Trump ha despedido de un puesto de trabajo federal. Mamdani era virtualmente desconocido antes de ganar la nominación demócrata frente al exgobernador Andrew Cuomo, a quien volvió a vencer el martes. El legislador estatal de 34 años ganó apoyo a través de su estilo personal informal, su destreza en las redes sociales y una enorme campaña de contacto directo. Trump reaccionó al revés electoral de los republicanos, citando a encuestadores no especificados que atribuyeron la derrota al cierre del gobierno en curso, ya que él no estaba en la boleta electoral. Esto es lo más interesante de todo, Maribel. Realmente perdieron porque Donald Trump no estaba en la boleta electoral, como mismo dijo en una conferencia de prensa en el evento que se celebró aquí en la ciudad de Miami. Que él ha hecho que se ha retraído últimamente y no poner su nombre como apoyando oficialmente, está seleccionando muy bien. Pero Donald Trump está siempre en la boleta. Él, si ganan, dice, eso fue porque yo le apoyé. Si pierden, yo no estaba en la boleta, por eso fue que perdieron. No. Tenemos esta desafortunada forma de este presidente de expresar las verdades y las mentiras. Pero lo que sí, hablando de lo que veíamos ahí, por ejemplo, lo que decía Mamdani, yo no soy, ese tipo de discurso fuerte y todo eso no es lo que a mí necesariamente me mueve, pero obviamente mueve a muchas personas. Pero lo que sí tenemos que ver en cuanto a por qué él gana también, no tuvo el apoyo de los donantes tradicionales demócratas, no tuvo el apoyo del establishment, como se dice, totalmente. Hubo mucho quien apoya y quien no apoya, aún el Partido Demócrata, no todo el mundo se puso su nombre detrás de él. Pero lo que sí vemos también es que en formar coaliciones, que es lo que él formó coaliciones en todos estos diferentes boroughs de Nueva York, que tenemos que enfocarnos más bien en coaliciones activas y no coaliciones tácticas, que es lo que normalmente hacemos para una campaña. Usamos la estrategia y tácticamente, mira, okay, ¿qué son las cosas que hemos hecho? ¿Cómo las repetimos? En este tipo de algo que aprendemos de esta campaña son coaliciones activas, donde él pudo sacar a todas estas personas que tenían deseos de participar, deseos de cambio y extraerle esa energía y llevarlo a su triunfo. Interesante, de verdad. Lo cierto es que hablamos al inicio, los especialistas en este caso, de las estrategias que van a tomar los republicanos para el año 2026. Voy a poner una pregunta sobre la mesa, me voy a la pausa y después me la van a contestar. Una estrategia del Partido Republicano será aliarse con Mamdani. Después de la pausa, analizamos el contexto.